Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige orar por una fe que actúa eficazmente. Escrito está en Filemón, en los versículos 4 al 6, lo siguiente: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Esto lo encontramos en la carta a Filemón en el versículo 1. ¿A quiénes escribe? Al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, tal y como lo encontramos en la carta a Filemón entre los versículos 1 y 2. ¿Qué escribe? Al amado Filemón, a su colaborador, le dice: Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esto lo encontramos en nuestra cita central, en Filemón, versículos 4 al 6. ¿Cómo escribe? Como un ejemplo de oración que tiene una razón y un propósito. Como oigo esto de ti, doy gracias a mi Dios, acordándome de ti, para esto. La razón de la oración. Oigo esto, el amor y la fe que tienes. El propósito de esa oración. Doy gracias a mi Dios para que pase esto, que la participación de tu fe sea eficaz. Y esto, repetimos, lo encontramos en la carta a Filemón, nuestra cita central, en los versículos 4 al 6. ¿Cuándo escribe? Cuando estaba preso en Roma y les envía una carta a los hermanos de Colosas, junto con la que enviaría esta carta personal a Filemón. Evidencias de lo cual eran las siguientes. Primero, el hecho de que Tíquico, recordemos, uno de los hermanos que lo acompañaban a Pablo en ese momento, sería el que llevaría la carta a los hermanos de Colosas y que de paso les informaría acerca de Pablo, y que sería acompañado por Onésimo, a quien Pablo declara en esta carta a Filemón que él lo había engendrado en sus prisiones. Podemos revisar estos pasajes nuevamente, que ya hemos visto anteriormente, que son Hechos capítulo 20, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 21, Colosenses capítulo 4, versículo 7 y Filemón, el versículo 10. Otra evidencia de que Pablo estaba preso en Roma, desde donde les envía a los hermanos de Colosas una carta, la carta a los colosenses, junto con la cual enviaría esta carta personal a Filemón, era lo siguiente, y es que cuando manda saludos a los hermanos de Colosas en su carta, el apóstol Pablo menciona a Arquipo, a quien hemos visto en el saludo inicial de la carta a Filemón, y lo menciona en una amonestación directa, diciéndole, por intermedio de los hermanos de la iglesia,
mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 17, así como en Filemón, en el saludo, en el versículo 2. Una tercera evidencia de que el apóstol Pablo estaba preso en Roma, desde donde envía la carta a los hermanos de Colosas, la carta a los colosenses, junto con la cual enviaría esta carta personal al hermano Filemón, era lo siguiente. Y es que cuando manda saludos en la carta personal a Filemón, el apóstol Pablo menciona entre sus compañeros lo mismo que en la carta a los hermanos de Colosas a Aristarco, su compañero de prisiones. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 10 y en la carta a Filemón en el versículo 24. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Colosas, pues allí estaban los santos y fieles en Cristo Jesús y junto con ellos Filemón. Y esto lo encontramos en el saludo a los hermanos de Colosas, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Pero cuidado, recordemos, como ya lo hemos visto antes, que en Colosas habían hermanos que eran conocidos para el apóstol Pablo, en una ciudad desconocida para el mismo Pablo. Es decir, él no había ido para allá. Recordemos también esto, ya lo hemos visto anteriormente, y es que había entre los hermanos en Colosas personas que pretendían engañarlos con palabras persuasivas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, por medio de preceptos en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Todo lo cual, como ya lo hemos visto anteriormente, era una descripción prácticamente completa de los judaizantes. Y justamente a los santos y fieles en Cristo Jesús, lo que por cierto incluye a Filemón, Apia y Arquipo, les manda buscar las cosas de arriba y poner la mira en ellas. Recordemos el contexto de Colosas y de los judaizantes, revisando la escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 7, donde justamente el apóstol Pablo hace mención que a ellos había llegado el Evangelio por medio del hermano Epáfras, como ya hemos visto anteriormente, y lo que nos da señal de que Pablo no había llegado a predicar allá. Conviene revisar también el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los Colosenses. Y nuevamente, como ya lo hemos dicho anteriormente, conviene revisar lo que dice el Señor Jesús acerca de este tipo de personas de las cuales advierte Pablo a los hermanos de Colosas. Lo que repetimos incluye la advertencia para Filemón, Apia y Arquipo, lo que dijo el Señor Jesús y que está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 9. Y también conviene mencionar, revisar lo que está escrito en Tito capítulo 1, versículo 4. Y recordemos, esta carta personal también se da en el periodo de la iglesia y por lo tanto también es para nosotros. Y acá conviene revisar lo que dice la carta a Filemón nuevamente en los versículos 1 y 2. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Nuevamente, en esta carta encontramos motivaciones generales, es decir, lo que motivó o movió al apóstol a escribir esta carta, así como motivaciones particulares para enfocarnos en lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, podemos mencionar las siguientes. Primero, porque Filemón era su amado colaborador, es decir, era un siervo de Dios y era parte, vamos a decir así, del equipo ministerial del apóstol Pablo. Esto lo encontramos en Filemón, en el versículo 1. Otra razón por la que escribe, otra motivación por la que escribe la carta, es porque en prisión conoció y engendró espiritualmente a Onésimo, quien había sido justamente esclavo de Filemón y que le había dañado en algo o que le debía algo,
por lo que se vio motivado, el apóstol Pablo, a propiciar que la situación entre ellos se arregle. Primero, enviando a Onésimo y segundo, intercediendo por medio de esta carta por él ante Filemón. Y esto lo encontramos en la carta a Filemón en los versículos 8 al 20. El corazón de la carta era esto, la intercesión del apóstol Pablo por Onésimo ante Filemón. Algo muy bello y que nos recuerda directamente al Señor Jesucristo intercediendo por nosotros ante Dios Padre. La motivación particular, es decir, lo que lo movió o motivó a escribir esta parte de la carta, nuestra cita central, y es que como había oído del amor y de la fe que Filemón tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, el apóstol Pablo agradecía a Dios por esto y le pedía que la participación de la fe de Filemón sea efectiva, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que en él había por Cristo Jesús, ya que por medio de Filemón habían sido confortados los corazones de los santos. Y esto lo encontramos en la carta a Filemón, en los versículos 4 al 7. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr por medio de este pasaje específico? La meta que quería lograr el apóstol Pablo era para que su amado colaborador, el amado Filemón, conforte también el corazón de Pablo, así como habían sido confortados los corazones de los hermanos por él, por el amor que Filemón tenía hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo confortaría el corazón de Pablo? Primero, recibiendo a Onésimo como si recibiera al mismo apóstol Pablo, lo que sería una evidencia justamente de una participación efectiva, vale decir eficaz, de su fe en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en la carta a Filemón, en los versículos 3 al 12, así como en los versículos 13 al 17. Oremos. Gracias, Padre Santo, por haberme también a mí dado el regalo de la fe que viene por el oír tu santa palabra. Señor Jesús, gracias porque tú eres el ejemplo perfecto de intercesión, pues por medio tuyo hemos sido reconciliados con nuestro Padre que está en los cielos. Me comprometo ante ti, Señor Jesús, en que procuraré escudriñar siempre las sagradas Escrituras para tener una participación eficaz de la fe que nos has dado, de manera que muchas acciones de gracias sean elevadas a Dios por tu acción en mi vida. Gracias, bendito Padre, porque siempre buscas que estemos reconciliados contigo. Gracias por tu gran amor, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.